Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Buen día, mi nombre es Saúl López Santizo. Estoy en un lugar muy especial, a la orilla del lago, aquí en Seattle. Estoy listo para presentarles una reflexión más que tiene que ver con la última parte del capítulo 18 y la primera parte del capítulo 19 del libro de los Hechos. Habíamos visto nosotros de que Pablo inicialmente, cuando empieza su segundo viaje misionero, él quería ir a la parte de Asia y a la parte de Bitinia, pero el Señor no se lo permitió, sino que lo guía hacia otro lugar que era Macedonia, o sea, Filipos. Pero ahora es el tiempo de Dios, todas las cosas se producen en el tiempo de Dios, y ahora Dios le permite pasar a ese lugar donde él quería ir inicialmente, que era la parte de Asia. Nosotros conocemos ahora como Turquía, más que todo al suroeste de Asia Menor, y encontramos ahí a una ciudad que se llama Éfeso. Esta era una de las ciudades más importantes de esa área del Imperio Romano, también muy comercial, pero muy idólatra. Ahí tenemos nosotros que estaba el templo de Diana de los Efesios, que era una de las 7 maravillas de la cultura antigua de esa época. Vamos a preguntarnos ahora si alguien que puede ser muy elocuente, que conoce mucho las Escrituras, si realmente le hace falta algo, y vamos a hacernos la pregunta también, si alguien que ya es discípulo, es un creyente, necesita o no algo más de lo que es el regalo del Espíritu Santo. Hechos 18:24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este era instruido en el camino del Señor y ferviente de espíritu. Hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor, enseñando solamente en el bautismo de Juan. Tenemos entonces a Apolos, que más adelante es uno de los personajes muy importantes, pero en primer lugar, Apolos era un judío que había estado en esa área, pero era procedente de Alejandría. Sabemos nosotros de que Alejandría se conoce como una de las 3 ciudades más importantes del Imperio Romano, y era reconocida porque tenía la biblioteca más grande de aquel tiempo, y ser de Alejandría pues era una oportunidad para estar bien instruido, como lo era Apolos. Era un varón elocuente, que era una característica de los oradores griegos, y al mismo tiempo dice que era poderoso en las Escrituras. Entonces tenemos una combinación aquí muy, muy interesante. Era instruido en el camino del Señor y hablaba fervientemente las cosas del Señor, hablaba de Jesús. No era una doctrina falsa, pero había una situación aquí que le hacía falta, porque solamente había sido instruido en el camino, en el bautismo de Juan el Bautista. Posiblemente Juan el Bautista, su doctrina había llegado a estos lugares por diferentes medios, y aquí lo que necesitaba Apolos era una orientación, y vamos a ver qué sucedió. Recordemos que aquí en Éfeso Pablo había dejado a sus 2 discípulos, Priscila y Aquila, y dice que Apolos empieza a hablar en una sinagoga, al cual dice, como oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron
y le declararon más particularmente el camino de Dios. Entonces, vamos a ver aquí que Aquila y Priscila llegan en un momento específico planificado por el Señor para cumplir una función de instruir más directamente en el camino del Señor a Apolos, y lo corrigen en una forma privada. Sabemos nosotros de que la corrección debe ser privada y los elogios deben ser en público. Eso es lo que están haciendo aquí. Y vamos a ver también de que Apolos, a pesar de todas sus cualidades, todos sus dones que tenía naturales del Señor, su instrucción, su elocuencia, él necesitaba ser discipulado, necesitaba ser instruido. Todos nosotros necesitamos también ser instruidos por alguien, ser monitoreados, mentoreados por alguien. En este caso vemos que Apolos, a pesar de su liderazgo y todo, él tenía la humildad suficiente como para ser enseñado. Y vamos a ver los resultados de Apolos aquí. Queriendo él pasar a Acaya, recordemos que Acaya es el área más al norte donde está Corinto, que era de donde Pablo y su equipo misionero acababan de llegar. Dice, los hermanos exhortados o alentados escribieron a los discípulos que le recibiesen a Apolos, y venido él aprovechó mucho por la gracia a los que habían creído, porque con gran vehemencia convencía públicamente a los judíos, mostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces tenemos aquí a la formación de Apolos, que tuvo que ver con la instrucción de los discípulos de Pablo. Ya tenemos a un Apolos aquí ministrando, como lo hacía Pablo. Es muy importante que nosotros nos dejemos discipular, entonces, que nosotros asistamos a nuestra iglesia y recibamos la doctrina que está siendo impartida ahí. Dice que el mensaje de Apolos era ahora mostrar que Jesús es el Cristo a través de las Escrituras, tal y como lo hacía el apóstol Pablo. Más adelante Pablo les escribe a los corintios, en 1 Corintios 3 del 6 al 9, dice Pablo, yo planté, Apolos regó, pero Dios es el que da el crecimiento. O sea, que todos en algún momento, en su momento específico, tenemos un lugar que ocupar y una función que hacer dentro de la obra del Señor. Pero nos vamos a pasar ahora al capítulo 19 de Hechos y vamos a ver algo más. Pero recordemos que el apóstol Pablo había dejado a Aquila y a Priscila en Éfeso, y él había ido a Jerusalén y luego a Antioquía, de donde había iniciado su viaje misionero. Ahora Pablo empieza su tercer viaje misionero y va de Antioquía a Éfeso, llega a Éfeso. Recordemos el ambiente de Éfeso, que era un ambiente con bastante idolatría y donde realmente se necesitaba de un mensaje lleno del Espíritu Santo. Dice, versículo 1, capítulo 19 del libro de los Hechos. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, andadas las regiones, vino a Éfeso y encontró y hallando ciertos discípulos. Entonces, estos discípulos eran creyentes, eran discípulos de Jesús. Vamos a ver la pregunta muy interesante que les hizo. Les dijo, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Ya eran creyentes en el Señor, eran salvos. Y ellos le dijeron, antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué habéis sido bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y Pablo dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento,
diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es a saber, en Jesús el Cristo. Y oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole Pablo impuesto las manos a ellos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, hablaban en lenguas y profetizaban, y eran como unos 12 hombres los que recibieron esta experiencia. Entonces, vamos a aprender aquí que estos eran discípulos de Juan el Bautista, pero eran creyentes y eran, bueno, aquí no dice discípulos de Juan el Bautista, perdón, sino dice discípulos. Se sobreentiende que eran ya creyentes, eran discípulos, pero solamente tenían el conocimiento hasta Juan el Bautista, como algo tipo Apolos. Entonces, en el capítulo anterior vemos a los discípulos de Pablo instruyendo a Apolos, y aquí vemos a Pablo instruyendo a otros discípulos, posiblemente del discipulado de Apolos, instruyéndolos. Habíamos recordado nosotros de que los discípulos, la iglesia, en Hechos 2:38, cuando se les pregunta a Pedro, ¿qué haremos? Pedro dice, arrepentíos en primer lugar, para perdón de pecados, y bautícese cada uno, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí tenemos las tres acciones que son importantes que tenemos nosotros que tener. En primer lugar, entonces, está el arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de mente, es un cambio intencional de mente, de volvernos de nuestros caminos y decidirnos por el camino de Dios. ¿Ya te arrepentiste tú? Y en segundo lugar, es poner la fe en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Cristo murió por ti, Cristo resucitó por ti. O sea, poner nuestra fe en que Él es el que nos justifica, pero también hay un Espíritu Santo que necesitamos nosotros recibir la llenura. Aquí dice que vino sobre ellos. Recordemos que el Espíritu Santo tiene tres manifestaciones en cuanto al creyente. Él está con nosotros cuando nos redarguye de pecado, está en nosotros cuando nosotros recibimos a Cristo, viene el Espíritu Santo a morar dentro de nosotros, y sobre nosotros, que es la experiencia de recibir la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo la habían recibido en Hechos 2, en el aposento alto, luego se repite en Hechos 8, con el caso de Felipe, luego en el capítulo 10 con Cornelio. Pero esperamos que tú puedas ser bendecido recibiendo, creyendo y buscando la llenura del Espíritu Santo, que es la única forma que nosotros podemos ser victoriosos, que nosotros podemos ser santificados, porque el Espíritu Santo nos santifica y que nos puede preparar para todas las circunstancias y para todas las situaciones en las cuales nos toque pasar y en las cuales podemos estar nosotros. Que Dios te bendiga en este momento. Esperamos que nos puedas seguir escuchando, que puedas oír otra vez este video y que puedas inscribirte si no lo has hecho, y que puedas oír también los otros videos. Amén.